Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 172, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 4. El idealismo anglo-norteamericano. 703. Los orígenes del idealismo anglo-norteamericano. El idealismo anglo-norteamericano procede a demostrar dicha unidad partiendo de lo finito, o, como también puede decirse, por vía negativa, es decir, mostrando que lo finito por su intrínseca irracionalidad no es real o lo es en la medida que revela y manifiesta a lo infinito, que es la verdadera realidad, postulando en consecuencia la resolución final de lo finito en lo infinito. Las manifestaciones técnicas de este último idealismo van precedidas por una verdadera floración romántica, que se originó en Inglaterra y en América en la primera mitad del siglo XIX. En Inglaterra, los poetas Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834, y Guillermo Wordsworth, 1770-1850, se inspiraron en sus poesías, y el primero también en ensayos literarios y filosóficos en el idealismo de Schelling. Contemporáneamente, el idealismo encontraba en Inglaterra y en América dos expositores y defensores que lo revestían de una forma brillante y popular, aun cuando superficial y enfática: Carlyle y Emerson. Tomás Carlyle, 1795-1881, después de unos ensayos y estudios en los que se preocupaba de dar a conocer al público inglés la literatura romántica alemana, publicó el Sartor Resartus, que es, a la vez, una sátira alegórica de la sociedad contemporánea y la expresión de sus principios filosóficos. En un trabajo histórico, La Revolución Francesa, 1837, exaltó líricamente las grandes figuras de aquella revolución, y en Los Héroes, 1841, concibió la historia como el campo de acción de las grandes personalidades y estudió las diversas manifestaciones del heroísmo humano. En numerosos ensayos posteriores dedicó una crítica mordaz a la sociedad mecánica, exaltando líricamente, en oposición a ella, el ideal de una vida espiritual dominada por la voluntad y por los valores morales. En Sartor Resartus, el universo es un vestido, esto es, un símbolo o una aparición del poder divino que se manifiesta y obra en grados diversos en todas las cosas. Carlyle exalta el misterio que envuelve el más extraño de todos los mundos posibles. El universo no es un almacén o un fantástico bazar, sino el místico templo del espíritu. La seguridad de la ciencia de poseer la llave del mundo de la naturaleza es ilusoria. El milagro que viola una pretendida ley de la naturaleza no puede, en cambio, obedecer a la acción de una ley más profunda dirigida a poner la fuerza material al servicio de la energía espiritual. En realidad, todas las cosas visibles son signos o emblemas. La materia existe solo para el espíritu, no es más que la encarnación o la representación externa de una idea. En el mundo de la historia, el poder divino se manifiesta en esas grandes personalidades que Carlyle llama héroes. Los héroes son los individuos de la historia universal, de que habla Hegel, los instrumentos de la providencia divina que domina la historia. Y todo lo grande y duradero que se realiza en la historia humana es debido a su acción. Casi contemporáneo, Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, se erigía como defensor en América del trascendentalismo, es decir, de un idealismo panteísta de cuño hegeliano. Esta concepción aparece por vez primera en un escrito titulado Naturaleza, 1836, y fue después defendida en numerosos ensayos. La obra Hombres Representativos, de 1850, reduce, como Los Héroes de Carlyle, la historia a la biografía de los grandes hombres. La convicción fundamental de Emerson es que en toda la realidad actúa una fuerza superior, que él llama superalma o Dios. La única ley del hombre consiste en conformarse con esta fuerza. El mundo mismo es un símbolo y un emblema. La naturaleza es una metáfora del espíritu humano y los axiomas de la física
no hacen más que traducir las leyes de la ética. Pero el espíritu humano es el mismo espíritu de Dios. El mundo, dice Emerson, procede del mismo espíritu del que procede el cuerpo del hombre. Es una inferior y más remota encarnación de Dios, una proyección de Dios en lo inconsciente. Pero difiere del cuerpo en un aspecto importante. No está, como el cuerpo, sujeto a la voluntad humana. Su orden sereno es inviolable para nosotros. Él es, pues, para nosotros, el testimonio presente del Espíritu Divino. Es un punto fijo con respecto al cual podemos medir nuestros errores. Apenas degeneramos, el contraste entre nosotros y nuestra casa es más evidente, y nosotros nos convertimos en extraños en la naturaleza en cuanto nos alejamos de Dios. Emerson puede afirmar sobre esta base la identidad romántica de filosofía y poesía. Una y otra descubren en el mundo la fuerza escondida, la superalma que la domina. La superalma es el espíritu de verdad que se revela en el hombre, como un ojo que ve a través de una ventana abierta de par en par. Es el fundamento de la comunicación entre los hombres, solo posible sobre la base de una naturaleza común e impersonal de Dios mismo. Es, en fin, la fuerza que actúa en el genio y en aquellos hombres a los que la humanidad debe sus mayores progresos. La libertad humana no consiste, por consiguiente, en sustraerse al mundo y a la necesidad que lo domina, sino en reconocer la racionalidad y la perfección de esta necesidad y en conformarse con ella. La verdadera y propia especulación idealista comienza en Inglaterra con la obra de Jaime Hutchinson Stirling, 1820-1909. El secreto de Hegel, 1865, obra escasamente original, dedicada a la exposición y defensa del sistema hegeliano. El secreto de Hegel es, según Stirling, la estrecha relación de la doctrina de Hegel con la de Kant, de la cual la primera es la legítima y necesaria consecuencia. Stirling veía el fundamento del hegelianismo en la resolución de toda la realidad en el pensamiento infinito de Dios, del que el hombre mismo es un aspecto o un elemento. La primera manifestación original del idealismo inglés está representada por la filosofía de Thomas Hill Green, 1836-1882, autor de dos largas introducciones a las dos partes del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume. De los Prolegómenos a la Ética, 1883, que es su principal obra, y de otros ensayos menores. A Hume y, en general, al empirismo, Green objeta que es imposible reducir la conciencia a un conjunto de percepciones o ideas, y que es imposible entender la conexión que tales percepciones o ideas presentan entre sí. Toda percepción o idea puede ser reconocida en su singularidad solo por una conciencia que no es idéntica a ellas, porque se distingue de ellas en el acto mismo del reconocimiento. Y toda conexión o sucesión de ideas es tal solo para una conciencia que no es ella misma conexión o sucesión, sino que comprende en sí estas cosas. En efecto, el sujeto que reconoce una idea singular o la relación entre varias ideas no puede ser, a su vez, una idea, porque esto implicaría que una idea fuese, al mismo tiempo, todas las otras. Y no puede ser un compuesto de sensaciones o de ideas, porque las ideas se suceden en la conciencia una a otra, y la sucesión no puede constituir un compuesto. Es necesario, pues, que el sujeto esté fuera de las ideas para que perciba las ideas y fuera de la sucesión para que perciba la sucesión. Debe tratarse, en otras palabras, de un sujeto único, universal y eterno. Un sujeto de esta especie es también el presupuesto tácito de todo naturalismo y hace imposible el naturalismo mismo. Si el mundo es una serie de hechos, la conciencia no puede ser uno de estos hechos, porque un hecho no puede comprender en sí todos los demás. La naturaleza es un continuo cambio, pero un cambio no puede producir la conciencia de sí mismo, porque ésta debe estar igualmente presente en todos los estadios del cambio. Las relaciones entre los hechos surgen por la acción de una conciencia unificadora que no se reduce a uno de los hechos relativos. Asimismo, las relaciones temporales son tales solamente
para una conciencia eterna. De esta manera, Green deduce la necesidad de una conciencia absoluta, esto es, infinita y eterna, de la consideración de aquella realidad natural a la que el empirismo y el positivismo pretendían reducir la conciencia. Sin embargo, la conciencia humana tiene una historia en el tiempo, y Green no oculta la dificultad de este hecho fundamental e innegable. Presenta para su teoría. Sin embargo, la conciencia humana tiene una historia en el tiempo, y Green no oculta la dificultad que este hecho fundamental e innegable presenta para su teoría de la conciencia absoluta. Su solución es que la historia no pertenece verdaderamente a la conciencia, sino únicamente al proceso a través del cual el organismo animal se convierte en vehículo de la conciencia misma. Nuestra conciencia, dice, puede significar dos cosas: o la función de un organismo animal que ha sido hecho, gradualmente y con interrupciones, vehículo de la eterna conciencia, o esta misma eterna conciencia que hace del organismo animal vehículo suyo y está, por esto, sujeta a ciertas limitaciones, pero conserva sus características esenciales de independencia respecto al tiempo y de determinante del porvenir. La conciencia, que varía a cada momento, que está en sucesión y en cada uno de cuyos estados sucesivos depende de una serie de hechos internos y externos, es conciencia en el primer sentido. Nuestra conciencia, con sus relaciones características, en las cuales no entra el tiempo, que no se transforman, sino que son de una vez para todas lo que son, es la conciencia en el segundo sentido. Esta distinción elimina toda incompatibilidad entre la afirmación de la conciencia absoluta y la admisión de que todos los procesos del cerebro, de los nervios y de los tejidos, todas las funciones de la vida y de la sensibilidad tienen una historia estrictamente natural. Tal incompatibilidad existiría únicamente si estos procesos y funciones hiciesen realmente al hombre capaz de conocimiento. En cambio, la actividad humana solo se puede explicar por la acción de una conciencia eterna, que se sirve de ella como de un órgano suyo y se reproduce a través de ella. Por lo demás, ¿por qué ha de verificarse esta repetición? Porque la conciencia eterna debe buscar y promover una repetición imperfecta a través de los órganos y de las funciones del organismo humano, es un enigma que Green considera insoluble. Debemos contestarnos con decir que, por extraño que parezca, la cosa es así. Sea como sea, Green cree que solo el concepto de una conciencia absoluta puede justificar la idea de progreso, ya que los conocimientos nuevos que el hombre adquiere no pueden venir al ser en el momento en que son descubiertos. Son ya reales en la conciencia absoluta y el progreso no es más que la adecuación creciente de la historia animal de la conciencia o la conciencia absoluta. Estas consideraciones se extienden también a la vida moral del hombre. El perfeccionamiento del hombre se dirige hacia un término que ya es plenamente real y efectivo en la conciencia absoluta. Cuando se dice que el espíritu humano tiene la posibilidad de llegar a ser, cuando se dice que el espíritu humano tiene la posibilidad de realizar alguna cosa que aún no se ha realizado en la experiencia humana, se pretende decir que hay una conciencia en la cual este algo ya existe. La conciencia eterna, Dios, es, pues, eterno, todo lo que el hombre tiene la posibilidad de llegar a ser. No solo es el ser que nos ha hecho, en el sentido de que nosotros existamos como un objeto de su conciencia, como la naturaleza, sino que es también el ser en el que existimos y con el que somos idénticos en cuanto que es todo lo que el espíritu humano es capaz de llegar a ser. La vida moral impulsa al hombre al perfeccionamiento individual y a la satisfacción de sus propias exigencias. Pero esta tendencia se universaliza y se racionaliza inmediatamente, porque su término es la conciencia absoluta, en la que todos los hombres están igualmente presentes. Por esta razón, el bien ha sido concebido como una actividad espiritual, de la cual todos pueden y deben participar, y, por tanto, como una vida social a la que todos los hombres deben cooperar libre y conscientemente, y en la que debe dominar la armoniosa voluntad de todos. Esta concepción de Green ha sido la base constante del idealismo inglés posterior. Juan Cahirt, 1820-1898, hizo de ella la base de una filosofía de la religión,
Introducción a la filosofía de la religión, 1880. El fundamento de la religión es, según Cair, la unidad de lo finito y de lo infinito. Unidad que se realiza plenamente y es actual en la vida divina, pero que el hombre no puede conseguir más que a través de un progreso infinito, que es precisamente su vida religiosa. La religión es la elevación de lo finito hacia lo infinito, el sacrificio de todo deseo, inclinación o volición que me pertenece como individuo privado, la absoluta identificación de mi querer con el querer de Dios. Eduardo Cair, 1835-1908, hacía de una concepción análoga el criterio de su crítica minuciosa y pedante de la doctrina kantiana. La filosofía crítica de Kant, 2 volúmenes, 1889, y la base para entender la evolución de la religión, 1893. En efecto, delinea 3 formas históricamente progresivas de la conciencia religiosa. La primera es la objetiva por la cual Dios es concebido como objeto entre los objetos, politeísmo, enoteísmo. La segunda es la subjetiva, por la cual Dios es concebido como una voluntad espiritual que se revela en la autoconciencia de los hombres, estoicismo, profetismo, puritanismo, Kant. La tercera es la final y perfecta, por la cual Dios es reconocido en la verdadera forma de su idea, esto es, como unidad del sujeto y del objeto, y por tanto como principio común de la exterioridad cósmica y de la interioridad espiritual.